Yo quiero hablar en esta noche dentro del contexto, la atmósfera y el ambiente de una fiesta de la tradición judía llamada Hanukkah. En honor a los que nunca me han oído, solamente voy a decir que hay tradiciones que vale la pena poder guardarlas y pasarlas de generación en generación, cuando en el contexto espiritual la intención de esa tradición es reforzar en nuestra mente y en nuestro corazón un mandato de Dios o el recordatorio de algo que Dios ha hecho por nosotros. Yo creo que eso más fácil de ahí no se lo puedo explicar. Quizá Mariela se lo explique al final del servicio. Es impresionante cómo la gente es rápida para criticar lo que no conoce. Es más fácil porque para tú recibir o rechazar algo, tú tendrías que darte la tarea, dedicarte a investigar y prepararte para sacar tus propias conclusiones, siempre y cuando no hayas crecido bajo el ambiente de un ministerio que secuestre tu capacidad de criterio. Es decir, hay ministerios donde lo que yo diga, no estoy usando bien la palabra. Hay ministerios, por ejemplo, el hermano Yello tiene un ministerio que todo lo que él dice es lo que todo el mundo hace y cree. Pero ese no es el modelo bíblico. Y yo quiero que usted entienda esto. Cada vez que Dios nos permite tomar algo y recordar un mandamiento o una hazaña o el obrar de Dios en un momento determinado para nosotros, y eso afirme nuestra fe, bienvenido sea. La capacidad la tenemos los seres humanos, porque hay cosas que preservamos, que atesoramos, que estaríamos incluso dispuestos a dar la vida por ello, aunque esas cosas no nos hacen recordar ni un mandamiento de Dios, ni ninguna hazaña que Dios haya hecho por nosotros. Hace un año, una persona me escribe para compartirme una experiencia. El año pasado me nació que cada día de la celebración de Hanukkah, encender la vela y subir una historia a mi perfil. ¿A dónde fue que lo subí? Mi perfil. O sea, no el tuyo, el mío. Entonces, siguiendo esa tradición, otras gente lo hacen. Y esa persona me escribe y me dice: pastor, alguien se me acercó a mí y me dijo: vi en tus redes que tú estás celebrando Hakuna Matata. Y en ese momento pensé tantas cosas. Cualquier niño que no tenga ningún vínculo con lo espiritual va a asociar lo que se suele usar en Hanukkah con Hakuna Matata. Evidentemente, la intención era ridiculizar. No falta el que ve gente de fe, más fuego, más vela. Eso es un altar cualquiera. Y no estoy diciendo que no existan ese tipo de prácticas. Sin embargo, nosotros tenemos que ir no solamente de triunfo en triunfo, sino de crecimiento en crecimiento,
de entendimiento menor a entendimiento mayor, y nosotros poder tener argumentos para poder no defender a Dios, sino para poder enviar el mensaje claro al mundo espiritual cuando alguien quiera enviar hacia nosotros un mensaje contrario o negativo. La intención de esta celebración de Hanukkah es un recordatorio de que en la vida nosotros tenemos que aprender a resistir sin perder la identidad. Que nosotros tenemos que ser luz donde quiera que estemos, pero que debemos encender la luz sin negociar nuestras convicciones. Yo prefiero quedarme con eso a quedarme con el mensaje de Hakuna Matata. Que quizás quien critica lo que estoy haciendo, encendiendo la vela, desconoce la intención y el propósito, pero quizás incentiva a sus hijos a cantar Hakuna Matata, aunque el trasfondo del Hakuna Matata es: vive sin preocupación y sin responsabilidades. Hoy esta fiesta se celebra durante 8 días y hoy sería el 7º día. ¿Y qué encierra el 7º día? Un mensaje claro: la luz no se esconde. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pero cada vez que tú y yo decimos que somos luz y guardamos silencio, o cerramos los ojos, o volteamos la cara para que la oscuridad siga gobernando, aunque encendamos 40 velas, estamos contrario a la intención del recordatorio de Hanukkah, de que la luz no puede esconderse, y mucho menos para que la oscuridad prevalezca. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Yo puedo no tener esto hoy. Puedo quizás no encender la vela, no tener ninguna lámpara. Pero si espiritualmente estoy claro de lo que Dios quiere recordarme continuamente, es que Dios me dice: Emerson, donde quiera que te encuentres, tú tienes que ser luz. Y no puedes ser un ente promotor ni permisivo con las oscuridades. Lo que esta fiesta nos quiere hacer recordar es que el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida debe anunciarse, pero no con la intención de generar orgullo. Mira lo que Dios ha hecho conmigo, mira la victoria que Dios me dio. No, Hanukkah nos habla de que la luz debe exponerse, de que debemos anunciar el milagro que Dios ha hecho, pero con el propósito de llevar la esperanza a otro que está en una situación difícil. En otras palabras, lo que Dios ha hecho conmigo lo puede hacer contigo también. Por esa razón, cada vez que nos acercamos a alguna tradición, y en este contexto al encendido de las velas, tenemos que entender que es algo que trasciende la práctica o el ritual. Es el hecho de que yo sea un testimonio de que Dios vive y de que Dios reparte esperanza a todo aquel que la necesita. Pero mis amados, estamos viviendo tiempos difíciles. Muy difíciles. Sin embargo, la fe cristiana no niega el dolor, aunque te lo hayan dicho muchas veces. No niega el dolor, sino más bien que nos enseña que podemos atravesar las situaciones y soportarlas, porque dentro de las situaciones también hay propósito de Dios. El día pasado una persona me dice: pastor, mire, hemos tenido una situación difícil, complicada, y creemos que las cosas nos han ido así de difícil y de mal, porque creemos que de alguna manera nos hemos apartado de Dios, pero nos vamos a acercar a Dios. Y yo me quedo oyendo el discurso que me está dando. Y yo le dije: lo que tú dices tiene sentido, pero te quiero añadir
una parte a la enseñanza. ¿Cuál? Yo le dije, tú sabes, yo no tengo que hablar de ustedes, yo hablo de mí. Yo quiero que tú sepas, bueno, es que soy muy dominicano. Yo quiero que después lo voy a traducir. Yo le dije, yo quiero que tú sepas que yo estoy frenando en el aro, pero no porque yo dejé a Dios. Yo quiero que tú entiendas que lo difícil, porque esa persona sabía parte de lo que hemos vivido aquí. Yo quiero que tú sepas que aquí no nos ha sido fácil, ha sido difícil, ha sido doloroso, ha sido vergonzoso, se ha tenido que llorar y todas esas cosas. ¿Sabe qué? No fue porque dejamos a Dios, sino por el contrario, que hemos sufrido, hemos soportado, hemos llorado, hemos padecido porque nos hemos acercado a Él. Tú decirle a la gente que acercándose a Dios se resuelven los problemas, es tú abrir una ventana a la frustración. Pero Hanukkah nos hace entender que aunque en algún momento estemos cautivos, la luz la portamos dentro. El propósito sigue vivo y que Dios no nos ha dejado solos. Romanos 8:18, para los que les gustan los versículos, ahí va uno. Tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Yo dije, wow, pero si eso es verdad, esto no está a nivel de guerra a los mejores soldados. Ya yo estoy más lejos de ahí. Porque si el nivel de prueba y de lucha está vinculada a una gloria que superará por mucho lo que viene, señores, entonces no baje la cabeza, levante la cabeza y dele gloria al Señor por lo que Él está haciendo. Pues Él nunca va a permitir que agotemos un proceso con la intención de Él aniquilarnos. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Nunca va a permitir que atravesemos un proceso con la intención de aniquilarnos. Yo me imagino a Lázaro diciendo, no, yo sé que yo estoy enfermo, pero Jesús es pana mío. Pana mío viene del dominicano, amigo muy íntimo. Y Lázaro decía, no muchachos, yo sé, la fiebre está alta, pero Jesús viene, por favor vayan y avísenle que Él sepa que yo estoy enfermo, Él va a arrancar para acá. Y usted se sabe la historia. Que está mal el hombre, así, vamos a quedar unos días más aquí mientras tanto. Cuando le llega el mensaje a Lázaro, bueno, Lázaro, le dimos el mensaje al maestro y vino contigo. Dice, no, él dice que viene en 3 días. Puede ser, pero nunca falta el que tiene un poco más de fe, más allá, que dice, Él podrá venir en 3 días, en 4 días, en 5 días, pero en el último día, en el último momento, no se muere. Hasta que se murió. Y esa es la parte que no nos gusta vivir a nosotros. Porque siempre hay en un grupo alguien que usted entiende que tiene mucha fe y dice, no podemos seguir. Dice, oye, pero es que la verdad que la fe de Marta y de María es tremenda. Ay, yo con esa fe. Pero ¿sabe qué? Marta creyó hasta que se moría. Porque desde que se murió, lo primero que hizo fue, si hubiese estado aquí, no se muere. Te quieta, María, que el hombre va a resucitar. Sí, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero, pero no me venga hablando de eso. Y dice, oh, pero Dios mío. Por eso es que te digo que no llegue tarde a la sinagoga, para que cojas la clase entera. Mis amados, no sé cuál sea tu realidad, pero aunque el conflicto que estés viviendo pueda parecer fuerte, Hanukkah nos recuerda que Dios está con los suyos. Ahora, he dividido esta enseñanza en 3 partes. La victoria de los pocos frente a los muchos. ¿Quiénes eran la mayoría? El imperio griego,
los selúcidas? ¿Quién era la minoría? ¿Los macabeos o asmoneos? Un gran imperio contra un pequeñito grupo de gente. Ahora, lo interesante es que aunque el conflicto era militar, no se resolvió militarmente, porque la victoria no fue por fuerza, sino por mérito espiritual. Hay conflictos que vamos a experimentar que nuestro razonamiento nos va a empujar a la lógica que establece este sistema caído del mundo que nos quiere gobernar. Pero si estamos conectados con Dios, vamos a entender que antes de librar el conflicto militar, hay un conflicto espiritual que tenemos que librar y que Dios está dispuesto a pelear con nosotros. Yo sé que todos ustedes se lo saben. Esto lo voy a decir solamente por esa persona que está conectada ahora, que no sabe de qué yo voy a hablar ahora. Además de la Biblia, existe lo que se conoce con el nombre del Talmud. El Talmud es una fuente extrabíblica. ¿Por qué es una fuente extrabíblica? Porque el Talmud no está en la Biblia, está fuera de la Biblia. Es una referencia extrabíblica. Sin intención de dar mucho detalle, el Talmud recoge toda la tradición, experiencia, revelaciones de la tradición oral y lo pone en un compendio. Dos tipos de Talmud: el babilónico y el de Jerusalén. Porque siempre que haya gente que tenga ombligo, va a haber diferencia. Hubo gente que recopiló la información, pero tenía la influencia de Babilonia y de otras naciones que acogieron creencias y decidieron ponerla ahí. Mientras tanto, el grupo que se quedó en Jerusalén, que decidió no contaminarse con nada fuera de Jerusalén, ellos hicieron lo mismo, pero sin la influencia de esas naciones. Eso es el Talmud. Ahora, yo sé que también usted ha escuchado, el Midrash dice, y generalmente como la mayoría de la gente que profesa la fe cristiana dice amén sin estudiar, oye que dicen Talmud, oyen que dicen Midrash y dice, bueno, esto tiene que ser profundo y tiene que ser verdad. Pero el Midrash es una recopilación de interpretaciones, por decirlo de alguna manera, que hicieron los rabinos de algunas enseñanzas del Talmud. Es como que yo agarre una enseñanza y yo diga, wow, eso está tremendo, pero yo entiendo esto y hago una recopilación. Entonces, lo que quiero decirle con todo esto, mis queridos hermanos, amigos, lejanos y cercanos, que aunque son fuentes extrabíblicas que son válidas, usted tiene que estar consciente que ni en el Talmud, ni en el Midrash, ni en el Zohar es Dios que está hablando. ¿Se entendió eso? No queme su Talmud si usted tiene uno. No lo queme. No. ¿Por qué el pastor está diciendo eso? Porque voy a citar el Midrash. El Midrash dice: Israel no prevaleció en la batalla de los macabeos con el imperio griego, no prevaleció por espada, sino porque no abandonó el pacto. Querían espiritualizarlo todo. Sin embargo, nos damos cuenta de que Dios responde a la fidelidad, no a la mayoría. En el sistema del mundo, la mayoría gana, democracia, pero el mundo espiritual no se rige de esa manera. Y Hanukkah nos recuerda que
que la verdad no siempre está en la mayoría. Cada vez que entre este tiempo, que usted decida abrazar esa tradición, no es simplemente un t-shirt, no es simplemente una januquilla, no es tampoco el talit o la kipá ni la vela. Es que usted entienda que no siempre la verdad está en la mayoría, y para usted poder discernir eso, usted necesita ser espiritual. No ser una persona llena de conocimiento, sino una persona con revelación, que ha sido el resultado de una transformación interna. Los pocos vencieron a los muchos. Otro ejemplo: Gedeón y los madianitas. La mayoría, los madianitas. La minoría, 32,000 de Israel. Y Dios tiene un trato con Gedeón y le dice: Gedeón, hay gente ahí que está asustado, no quiere ir contigo. ¿Cómo va a ser? Sí, haz la prueba para que tú veas. Señores, el que esté aquí que no quiere ir a la guerra, váyase para su casa. Y gracias a Dios que dijo eso, porque de los 32,000, 22,000 se devolvieron. Quedaron 10,000. Y usted se sabe la historia, que de esos 10,000, cuando le pusieron la prueba, solamente 300. Y Dios le dijo: con esos 300, vete. Porque Dios siempre reducirá el número para que nos quede claro en la conciencia de que la victoria no depende de una fuerza humana, sino de tu dependencia en Dios. Usted se va a reír por lo que yo voy a decir, pero hay momentos donde yo veo gente que frente a la situación que tenemos quiere dar, y yo le digo: Señor, bendícelo, pero yo no estoy dependiendo de él, porque no quiero que te sea cortada la bendición. Pero tampoco puedes depender de lo que produce en tus manos, porque la gracia la da el favor de Dios sobre tu vida. David y Goliat, la mayoría, los filisteos, encabezados por un gran soldado llamado Goliat, que además era experto, era una máquina de acabar con gente. La minoría, un joven pastor. Ahora, amado, dentro de este ambiente hay algo que debemos tomar en cuenta: que la victoria nunca depende del tamaño del enemigo que enfrentas, sino en el nombre de quien tú estás confiando. ¿En quién estás confiando? Hanukkah nos recuerda que debemos mantener la fe firme, aunque el sistema sea intimidante. Les soy sincero, esa llamada del miércoles me metió miedo. Y no es para que usted diga: bueno, pues si eso fue al pastor que le dio miedo. Pues yo soy gente. Pero ¿de qué nos sirve conocer la palabra y no volvernos uno con la palabra que conocemos? Y yo dije: bueno, pero entonces, si yo estoy en este ambiente de Hanukkah, si yo he visto, Señor, que la intención es que nuestra alma recuerde no solamente cómo tú hiciste algo, sino el cuidado que tú tienes con los tuyos, pues yo debo seguir con mi mente firme, aunque el sistema sea intimidante. Vamos a voltear la cosa y vamos a intimidarlo a ellos. Yo le aseguro a ustedes que yo no tengo que estar sentado en la oficina de donde se toman decisiones, donde quizás han dicho: oye, pues yo no pensé que ellos iban a aguantar tanto. Pero ahí están. Tú sabes las veces que dijeron: de esta ellos no se libran. Y mira donde tú estás. Porque Dios es experto en darle la victoria a pocos que confían en Él
versus muchos que dependen de sus propias fuerzas. ¿Usted puede darle un aplauso al Señor? Hay una historia en la Biblia de un rey llamado Josafat. ¿Quiénes eran la mayoría? No, 3 reinos. Estaban los moabitas, los amonitas, que eran descendientes de Lot. Mire por dónde viene arrastrando el asunto. Y estaban los de Edom, descendientes de Saúl. Adivinen, haciéndole la guerra a Judá, el pueblo de Dios. Y cuando estos reyes se reúnen, dicen: vamos a meter presión a Judá para que caigan a nuestros pies. Y Josafat, que hace así y se da cuenta que el ejército que tiene es nada en comparación con los que vienen en su contra, Judá entendió que la fuerza militar no iba a ser suficiente. Tenían que apelar a un recurso mayor. Por esa razón, aunque parecía ridículo, Josafat proclamó ayuno. Josafat comenzó a adorar a Dios. Comenzó a decirle al pueblo: dependemos única y exclusivamente de Dios. Y cuando Dios ve que hay una gente que no pone su mirada en lo que le viene de frente, sino que pone su mirada en Dios, en Él y en lo que Él ha dicho. Mis amados, cuando Dios ve un pueblo que se alinea con lo que Él ha dicho, Dios hace algo. Y dice el libro de Crónicas que apareció un muchacho llamado Jaziel y va donde el rey y le dice: mi rey, estése quieto, porque así ha dicho Jehová: la pelea no es contra ustedes, ni es de ustedes la batalla. Este pleito es de Dios. Y Hanukkah nos quiere hacer entender a nosotros que hay cosas que parece que nos superan y materialmente realmente nos superan, pero tenemos que recordar cómo Dios actuó y cómo Dios quiere que actuemos, que así como Él lo hizo en el pasado, Él lo hará con nosotros. De hecho, hay una oración que se repite cada noche: bendito seas tú, Jehová, Dios del universo, que estuviste con nuestros antepasados en aquel tiempo como ahora también. Quizás no viene contra ti un ejército, pero hay una situación que tú sientes que te ahoga. Esther y el pueblo judío versus Amán. ¿Quién era la mayoría? Amán tenía el poder, se creía con el poder. O sea, yo tengo todas las relaciones, tengo todo el dinero, tengo todos los recursos. El rey va a hacer lo que yo le diga. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un decreto para que lo maten a todos. No hay manera de que se libren de ellos. Pero la minoría que parecía condenada, Dios le demostró que cuando tú eres capaz de resistir preservando el pacto, Dios es capaz de anular decretos. Y yo quiero que tú entiendas que hay cosas en tu vida que han sucedido que pudiera parecer que estás en un callejón sin salida, pero por cuanto la intención con la que estás dando los pasos es una intención alineada a lo que Dios te dijo. Si Dios tiene que abrir el mar, Él lo va a abrir. Si Él tiene que hacer que llueva comida, Él lo va a hacer. Si Él tiene que poner al enemigo a cargarte el bulto, Él lo va a hacer. Porque Hanukkah nos recuerda que aunque Grecia se levantó contra el pueblo de Israel, hubo un decreto en los cielos que quebró al enemigo. Y yo no estoy hablando de nosotros andar arrogante, pero conmigo no te metas.
conmigo no te metas. Los jóvenes hebreos, Mesach, Sadrach y Abednego, todo un imperio, se tienen que arrodillar. Y ellos dijeron: no nos vamos a dejar asimilar ni sujetar, aunque nos cueste la vida. Hanukkah lo que nos quiere recordar es que la fidelidad, lo voy a decir despacio. Hanukkah lo que nos está diciendo es que la fidelidad a Dios vale más que tu supervivencia. ¿Cuántas cosas no hemos dicho, no hemos hecho por conveniencia, aunque ha ido en contra de lo que Dios dijo de nosotros? No prenda nada, pero si la vas a encender, recuerda lo que la celebración te quiere hacer recordar, y no recuerdes algo que no tiene nada que ver con ella. No me voy a sujetar al sistema. Babilonia tenía algo interesante. A diferencia de Asiria, Asiria fue quien eliminó a Israel. A diferencia de Asiria, Asiria te conquistaba y tú tenías que dejar tu creencia y volverte a los dioses de ellos. Babilonia decía: don't worry, be happy. Ven con todos tus dioses y adóralo. Lo único que tú tienes que saber es que el jefe soy yo. ¿Cuántos ambientes espirituales no se han cultivado hoy en día de esa manera? Ven con lo que tú tengas, no importa, no hay ningún problema, siempre y cuando te mantengas atado a mi sistema. La viuda y el aceite, ¿quién eran la mayoría? No eran gente, era deuda. Pero esa mujer sin recursos aparentemente demostró que lo poco en las manos de Dios se vuelve suficiente. Cada día, desde que suena ese bendito teléfono en la madrugada, clín, 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 yo digo: Jehová, gracias. Y seguimos creyendo, y seguimos avanzando, y seguimos empujando la rueda. Y después empiezo a decir las otras cosas. ¿Por qué, mis amados? Porque Dios no necesita mayoría para hacer grandes cosas. Dios lo que está buscando es un corazón correcto. Porque lo poco en las manos de Dios es suficiente para que se haga lo que Dios ha prometido. Usted puede darle un aplauso al Señor. Estamos en Hanukkah, donde Dios a los pocos le dio mucho. Y yo vengo y le digo a ustedes: aunque somos un grupito, yo quiero que ustedes entiendan que Dios nos va a entregar la ciudad. No es que Él no lo pueda hacer, no es que Él no lo pueda hacer. Pero ahí no debe quedarse el mensaje de Hanukkah. No. Porque de hecho Hanukkah no significa la victoria de pocos versus muchos. Número 2. Hay gente que siendo poco, Dios le dio la victoria, pero nada pasó después. Porque hay veces que nos sentimos poco y queremos que Dios nos dé la victoria, pero ¿para qué? Algunos que obtuvieron la victoria, pero no hubo un cambio. Por ejemplo, Israel, después que fue libertada de la esclavitud, Dios derrota a Faraón, abre el mar rojo, libera al pueblo con poder. Mientras Moisés está en el monte 40 días, ellos están celebrando un culto al cordero, al becerro de oro. Aquí vemos cómo la victoria de pocos sobre muchos al final no condujo a lo correcto.
Pero eso no se queda ahí. Entran a la tierra prometida. Dios le da la promesa que la puedan ver, que puedan gustar de la tierra que les prometió. Sin embargo, después de esa victoria frente a Jericó, que los muros cayeron, después de haberle dado 13 vueltas de manera impresionante, y como Jericó era una potencia en aquel lugar, si cayó Jericó, yo recojo y me voy. Fue un precedente increíble. Sin embargo, después de esa victoria de lo poco frente a lo mucho, cada generación volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Saúl, Dios lo usa para derrotar enemigos por tradición y afirmarlo en el reino. Pero después de la victoria desobedece, preserva lo prohibido y busca más la aprobación de la gente que la de Dios. Hubo un momento donde el profeta Samuel llega donde él y él le dice: yo reconozco que lo he hecho mal, reconozco que no lo hice bien, pero por favor vete conmigo como si nada hubiese pasado, para que el pueblo no sepa que Dios me desechó. ¿Por qué? Porque le importaba más lo que pensaba la gente que lo que Dios pensaba de él. Cualquier parecido, pura coincidencia. ¿Cuántos de ustedes oyeron la historia del rey al que Dios le añadió 15 años de vida? Llamado Ezequías. Es bueno que usted sepa que el rey Ezequías fue uno de los reyes más buenos que tuvo el pueblo de Dios. Dios le dio la oportunidad de vencer al imperio asirio. Y cuando el profeta va y le dice: te vas a morir, él dice: ay, pero ¿y cómo va a ser, por Dios? Isaías se devuelve y dice: mira, por Dios que dijiste, coge 15 años más. Mis amados, pregúntenme qué hizo Ezequías con los años que se le añadieron. Dice la escritura, y si usted la estudia a profundidad, se daría cuenta que yo creo que a Isaías le hubiese convenido morirse esos 15 años antes que haber vivido los otros 15. ¿Sabe por qué? Porque dice la historia que Ezequías se llenó de orgullo y de vanidad. Y aquel rey que en un momento de aflicción invocó el nombre de Jehová, ya estaba con Babilonia en reuniones diciendo: mira todo lo que he logrado. Pero cuando tú te desenfocas del diseño, hasta tonto te vuelves. Vinieron la gente de Babilonia con regalos donde Ezequías a recibirlo con cosas, y él decía: wow, ciertamente es cuántas cosas he hecho. Mira, ustedes saben lo que es esto, enemigos por años, por siglos, y miren cómo vienen ahora. Vengan. Y dice: oye, Ezequías, qué bien te ha ido. Sí, me ha ido bien. ¿Y dónde tú tienes tu cuarto guardado? Ah, pero vengan a ver, miren todo lo que tengo. Miren dónde guardo la piedra, miren dónde guardo la pistola, miren dónde tengo a la gente durmiendo. Ustedes ven cómo dice: oh, pero Dios mío, pero cómo te ha bendecido tu Dios. Y se fue a Babilonia. Señores, Babilonia llegó a donde Nabucodonosor y dijeron: compadre, fuimos por la receta, pero vinimos con la cocina. ¿Se entendió lo que dije? Los discípulos de Jesús vieron milagros, confesiones de fe, se le dio autoridad espiritual, pero después de esa gran victoria, ellos discuten a ver cuál de ellos es el más grande, cuál se va a sentar a la derecha, cuál se va a sentar a la izquierda. Algunos desde que escucharon que venían a buscar al maestro salieron corriendo, y hubo otro que lo negó 3 veces, y en uno incluso maldijo haberlo conocido. ¿Cómo fue que dijiste? Cualquiera lo mata, prepárate para que Dios no te mate a ti ahora. Sí, porque somos fáciles para decir eso.
Yo quiero preguntarle a ustedes, Hanukkah, Dios nos da la victoria. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros después de la victoria? Ojo, voy con unos detalles ya para ir terminando. Despacio, porque usted no lo puede dejar ir. Hanukkah no significa la victoria de pocos frente a muchos. Hanukkah no significa el aceite rindió por 8 días. Hanukkah significa dedicación y consagración. La razón por la que Jesús, para que se sientan mejor algunos. La razón por la que Yeshua en el tiempo de la celebración de la fiesta de la dedicación andaba por el templo era porque tu Salvador, mi Salvador, abrazaba la tradición que hacía recordar lo que varios siglos atrás había pasado, la dedicación y la consagración del templo. Voy a poner este ejemplo parecido a lo que dije el miércoles. Señoras y señores, Evelyn está de cumpleaños y yo quiero que ustedes nos preparemos para una gran fiesta. Va a haber comida, va a haber bebida, va a haber música. Bueno, tremendo, buenísimo. Ahora, ¿dónde está el asunto? Que aunque haya comida, el motivo no es la comida. Que aunque haya bebida, el motivo no es la bebida. Aunque haya música, el motivo no es el baile. El motivo es festejar el natalicio, el día de Evelyn. ¿Se entiende? En víspera y en tiempos de Hanukkah recordamos y celebramos que pocos en las manos de Dios pueden vencer a muchos. En Hanukkah recordamos que lo que se robaron del templo no vuelve a nosotros. En Hanukkah recordamos que donde no había, Dios pone. Pero el motivo no es la victoria. El motivo no es el aceite. El motivo es la dedicación y consagración del templo. Es más, si usted busca en Primera de Emerson 1:1 detrás de los mapas, usted se va a dar cuenta que la victoria de los pocos sobre los muchos no fue por otra cosa que por la intención que tenían de dedicar de nuevo el templo a Dios. Si no existiera esa intención, sabrá Dios que estaríamos celebrando. Déjeme saber si se entendió lo que dije con un amén. Le ganamos a los griegos y dice el mundo espiritual: ¿y qué hicieron después de la batalla? Bueno, como ganamos, yo aproveché y fundí un poco del oro que le quitamos a esos desgraciados y me hice una cadena, me hice un guillo, me hice lo otro, me compré un carruaje. Hice de todo. Y Dios dijo: ajá. Sí, ¿qué más hiciste? Bueno, me junté con otros asmoneos, hicimos una fiesta de apaga y vámonos y duró 8 días. Y sí, ¿qué más hiciste? Bueno, y mandamos a recoger todos los muertos ahí porque eso estaba feo y ya olía mal. Ajá. ¿Cuántas veces? Tengo que decirlo de esta manera para que lo entendamos. ¿Cuántas veces le hemos ido diciendo a Dios que nos envíe a la guerra siendo pocos a ganar muchos contra muchos porque queremos dedicarle el templo de nuevo a Él, y cuando nos da la victoria no los rededicamos el templo? Muchas luces, muchas januquillas,
muchos rituales, muchas victorias que se dieron en diferentes escenarios, pero el templo sigue contaminado. El enemigo externo fue destruido, pero el templo interior quedó sucio. Eso nos dice que la victoria fue temporal, pero Dios no nos llamó a eso. Hanukkah nos recuerda. ¿Será que lo digo? Si usted me dice que lo diga, lo digo. ¿Lo digo? Bueno, échale la culpa a la pastora Marieli. Me dijo que lo diga. Hanukkah nos recuerda que la luz solo permanece cuando el templo es limpiado y rededicado. La boca aguanta todo. Los escenarios aguantan todo. Pero lo que usted no va a encontrar en la narrativa bíblica ni en la tradición, nunca va a encontrar que la lámpara se encendió antes de que el templo fuera limpiado y antes de que el templo fuera rededicado. De nada nos sirve recordar la celebración y tener una aparente victoria externa mientras dentro todavía permanecemos sucios, sin dedicar áreas de nuestras vidas al Señor. A Hashem. ¿Lo dije bien, chino? Hashem. El verdadero problema. Oigan esto, amado. Lo quiero ilustrar de esta manera, Frank. Había un problema. Ellos estaban siendo subyugados por los griegos. Había un problema. Pero el verdadero problema no era solo el ejército enemigo. El verdadero problema era que habían profanado el altar. El problema no es la situación en la que caíste. El problema no es el problema con el que estoy lidiando. El problema es que hubo cosas en mí que fueron consagradas a Dios y que fueron profanadas y yo no estoy haciendo nada. Y Dios dijo, así tenga que usar un chin. Chin viene del dominicano poquito. Aunque tenga que usar poquito, voy a usar poquito para sacar a esa gente de ahí y que esos poquitos limpien de nuevo el templo y me vuelvan a dedicar el templo que me pertenece. Así que aquí vemos un patrón que es peligroso. Déjenme para que se despierten algunos. Diga conmigo, peligroso. Peligroso. Se vence un enemigo externo, pero se sigue tolerando la corrupción interna. Celebro pesa, hago el ceder. Todo en orden, estrictamente verificado, todo kosher, pero yo no soy kosher. No tengo problema. Los que me conocen saben que yo amo todas estas cosas. Pero vencemos el enemigo externo y conservamos la corrupción interna. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Que con el tiempo lo interno que está contaminado vuelve a darle fuerza a lo externo que nos oprimía. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? No, 7 días, panes sin levadura, nada que tenga levadura, eso está bien. No, y ahora nos toca bicurín, nos toca la primicia. Y ahora estamos listos para Shavuot, la ley de Dios. Y ya estamos a punto, terminamos la de otoño y venimos con la de primavera. Terminamos la de primavera, venimos con la de otoño. Y ahora estamos en Rosh Hashanah, prepare todo el mundo su chaal. A mí no me importa que se lo lleve el diablo, con que usted traiga su chaal es suficiente. Ajá.
Bueno, yo sé que ese pedacito va a quedar para la historia, para los que quieran difundir mensaje del reino. Pero mira, de verdad no siento tanto que celebremos un poco, que celebremos o hablemos de Yom Kippur. Claro, imagínate tú. O sea, tú tienes que inventarte lo que sea si tú te la vas a volar o si vas a hablar de eso. No, pero después que saltamos, hicimos así de Rosh Hashanah, saltamos y caímos en Sukkot. No, 7 días, entiendas, aquí cada día recibimos a un invitado y todo bien. No sé, todas esas cosas que yo le estoy diciendo a ustedes, yo las creo y en la medida de lo posible lo practico. Pero eso no sirve de nada. Se acabaron las fiestas, Simchat Torah, regocijo en la Torah. Si no limpio el templo, lo externo sobre lo cual Dios me dio la victoria me volverá a oprimir. Por esa razón no puede existir Hanukkah sin rededicación. Es como que usted celebre Pesach comiendo salami. O sea, yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Y no, y ahí afuera cuando terminemos andan unas monedas de chocolate tipo de la prosperidad, del recordatorio. Yo compré las monedas de chocolate como parte de la tradición para repartirlas. No hay problema. Pero puedo repartir no moneda de chocolate, puedo repartir dólares. Pero si en Hanukkah no hay rededicación, si yo me voy de aquí sin decirle a ustedes, revísense y limpien lo que tengan que limpiar, no estoy siendo justo con la celebración, mis amados, porque si no hay rededicación, la victoria se convierte simplemente en una pausa y no en un cambio verdadero. Pero cada vez que Israel recuerda esta fecha, Israel lo que dice es: señores, tenemos que volvernos a Dios. Cada vez que llega esta celebración, Israel dice: tenemos que revisarnos. Y aunque pudiera parecer imposible vencer a nuestro enemigo, nuestro Dios nos va a sustentar. Pero tenemos que alinearnos a su diseño eterno. Mis hermanos, porque Dios no busca solo que derrotes lo que te atacaba, sino que limpies lo que ha sido contaminado. Hay gente para las cuales tú eres su enemigo, y ellos creen que eliminándote a ti, ellos van a ser limpiados. No funciona así. Mi invitación de parte de Dios es que redediquemos el templo a Dios. ¿Qué significa eso? Volver a poner a Dios en el centro, no como un símbolo, sino como el Señor. ¿Por qué? Porque, amado, es duro, pero el aceite solamente arde en un templo que está limpio. Y nunca va a faltar, hermana, el que diga: pastor, pero ¿quién de vosotros puede lanzar la piedra de que está completamente limpio? No, hay una pequeña diferencia. Hay una diferencia entre el templo que tiene algo sucio, pero que se está trabajando para limpiarlo, y el templo que entiende que no tiene nada sucio, porque todo lo que tiene adentro es sucio. Es su estilo de vida. ¿Se entendió lo que dije? Claro que todos necesitamos arreglar un tro de cosas. Tro viene del dominicano, muchas cosas. Pero vayámonos de aquí entendiendo esto: que el aceite arde si el templo está limpio. Y le voy a decir algo que no es tan profundo.
la lámpara no iluminaba. ¿Ustedes saben por qué los macabeos encontraron la menorá apagada? Yo les voy a decir algo muy profundo a ustedes ahora. ¿Saben por qué la encontraron apagada? Porque no había aceite. Yo pudiera entender que el griego apague la lámpara de Jehová. Lo que no puedo entender es a un israelita apagando la lámpara de Dios. Yo puedo entender que el griego entre al templo y encuentre la lámpara apagada. Lo que no puedo entender es a alguien que dice que Mashiach es su salvador, entre al templo, vea la lámpara apagada y no haga nada. Sí, yo sé que después de esto va a haber gente que dice: no quiero que celebren más Hanukkah en la iglesia. No me gustó ese Hanukkah que celebraron allá. Si el aceite solo arde cuando el templo está limpio, aquí hay algo que se cae de la mata. Primero, que hay que limpiar. Por más celo que tú tengas, es que el fuego del Señor no puede estar apagado. Es que la unción yo no la puedo resistir. Es que ¿cómo es posible? No, señores, vamos a limpiar esto. Número 2, después que se limpia, lo rededicamos. Y después que lo rededicamos, entonces, pues, casualmente, la luz nunca se volvió a apagar. Pero ¿qué solemos hacer? Pretender enseñarle a la gente que la luz de Dios va a estar en ti, aunque tú no te dediques a Dios. Sigue con tu vida como tú la tienes. No importa. Ay, pero es que yo estoy así de sucio. No importa, ven sucio. Dios te ama sucio así también. Quiero cerrar con esto. Quiero reiterar. He entendido que mi asignación, yo estoy hablando de la mía, ¿de quién? De la mía. Yo soy un pastor cristiano, evangélico, porque evangelium significa portador de buenas nuevas, y el mensaje de Yeshua fueron buenas nuevas. No buscar otra ley, sino enseñar la correcta interpretación de ella. Por esa razón, yo no me avergüenzo de decir mi fe cristiana, porque mi fe está amparada en ese Mesías que para mí fue Cristo. Y quiero que entiendan esto: la fe cristiana no se trata solo de vencer el pecado, como muchos entienden que es la espiritualidad. El pecado aquí, pecado allá, pecado aquí, mátalo allí, mátalo allá. No. No es solo vencer al pecado. No es solo tener la capacidad de no ir en contra del diseño nuestro. No es solo tener la habilidad de dar en el blanco, sino que hay un llamado dentro de la fe a que su presencia habite en nosotros. Hanukkah me está diciendo a mí: Emerson, te di la victoria de forma impresionante, te di la capacidad de examinarte, pero quiero que mi luz siempre esté en ti. ¿Sabes cuál era la función de la menorá en el tabernáculo? La tipología, el simbolismo de la menorá en el tabernáculo era darle dirección e iluminación al pueblo. Por lo tanto, no es un asunto de yo pelear solo con el pecado. Es un asunto de yo ser asertivo en lo que Dios me dijo, pero tratar de que su presencia esté siempre conmigo. Porque yo quiero que ustedes sepan esto. Póngase de pie que vamos a orar. Voy a cerrar con esta frase.
La cruz no fue solo una victoria sobre el pecado. La cruz nos convirtió a nosotros en templos de Dios. Si algo va a producir Hanukkah en nosotros, es el recordatorio de que somos tabernáculos de Dios en la tierra. Imperfectos, sí, imperfectos, pero procurando continuamente sacar lo impuro para que lo puro se manifieste. ¿Sabe por qué? Porque una victoria sin rededicación lo que produce es orgullo. Usted va a encontrar gente que dice: mira todo lo que he logrado, mira todo lo que he hecho. No caigamos en eso, porque una victoria sin una limpieza interna lo que produce es una gente orgullosa. Pero mis amados, a la luz de la verdad bíblica, victoria más rededicación produce una luz que perdura para siempre. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Puede darle un aplauso al Señor? Aleluya. Y yo quiero hacer una oración de cierre. Quiero hacer una oración de cierre. Una invitación a que comencemos de nuevo. Mi posición aquí no ha sido la de juzgar a nadie, no, sino de ser simplemente un instrumento que también ha sido ministrado por la palabra para que usted comience de nuevo. Y yo voy a orar, y yo quiero que usted, mientras yo oro, usted también vaya haciendo el ejercicio con su mente y piense en aquellas cosas que han producido opresión en su vida, aquellas prácticas que hicieron que el templo fuera profanado. Que vengan a memoria esas acciones, esos pensamientos que hicieron que la lámpara no alumbre más. Y que en lugar de dar luz, estemos proyectando oscuridad. Es un buen momento para ponernos a cuentas con el Señor. Padre, tú sabes que hay cosas con las que estamos luchando día tras día. Pero hoy, en este ambiente, bajo esta atmósfera de recordatorio de esa revuelta civil que fue provocada por el celo a los santos, que esa pasión de los macabeos, la que es genuina, la que es auténtica, la que no era que no le importaba el aspecto social y político, pero que tenía mayor peso lo que se había hecho con lo santo y lo puro, que ese mismo celo vuelva a nosotros, que sintamos indignación cuando veamos que lo santo se volvió profano, y damos gracias porque Hanukkah nos recuerda en el día 7 que la luz no fue diseñada para esconderse. Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, danos la fortaleza, la templanza para tomar el control de lo que nos corresponde y seguir dependiendo de ti, Señor. Que nuestra luz brille siempre,
Que la luz de Cristo brille siempre, para que otros también vean que hay plan divino con ellos y que hay salvación para ellos. Estoy abierto, Señor, a las victorias que se van a producir por el trabajo que estoy haciendo a lo interno de mi alma. Estoy listo, Señor, para ver lo sobrenatural frente a mis ojos. Lo que estaba pautado a agotarse en un día, duró 8 días por tu obra milagrosa. Que esta casa y los ministerios asociados a nosotros podamos abrazar el espíritu de esta tradición que nos recuerda que la luz de Cristo debe siempre brillar en nosotros. Gracias te damos, Padre, porque por gracia lo hemos recibido. No lo merecíamos, pero tu gracia lo hizo posible. Gracias te doy, Señor, porque celebro la victoria que nos has entregado. Por los méritos de su majestad el Rey, Yeshua HaMashiach, digo amén y amén. Puede decir amén y darle un aplauso al Señor.